Buenas, mi nombre es Jesús David Pacheco Lora y en esta presentación voy a hablar sobre el análisis de las intoxicaciones alimentarias. Este tema es importante porque las enfermedades transmitidas por los alimentos pueden afectar nuestra salud y están relacionadas, en gran parte, con la contaminación y la mala manipulación de los alimentos. A continuación, vamos a conocer qué son, cuáles son sus principales agentes causantes, algunos ejemplos y, especialmente, cómo podemos prevenirlas. ¿Qué son las intoxicaciones alimentarias? Para comenzar, debemos entender qué son las intoxicaciones alimentarias. Las enfermedades transmitidas por los alimentos o ETAs pueden ser causadas por diferentes agentes, como bacterias, virus, parásitos y toxinas. Estos microorganismos pueden llegar a los alimentos y utilizarlos como medio de transmisión hacia las personas. Los síntomas no necesariamente aparecen inmediatamente, sino que pueden presentarse desde aproximadamente una hora hasta varios días después del consumo. Entre los síntomas más comunes encontramos vómito, diarrea, dolor estomacal, indigestión y fiebre. Por eso, desde el principio es importante destacar que una buena higiene, una correcta manipulación y una adecuada conservación de los alimentos son fundamentales para prevenirlas. Principales microorganismos y clasificación. Ahora vamos a hablar de los principales microorganismos relacionados con las setas. Entre ellos encontramos bacterias, virus, protozoos y hongos, además de otros agentes parasitarios que pueden transmitirse mediante los alimentos. Las bacterias son organismos unicelulares que pueden desarrollarse en diferentes ambientes y algunas especies son capaces de producir enfermedades y toxinas. Por su parte, necesitan habitar en células de organismos vivos para desarrollarse y pueden transmitirse mediante alimentos o líquidos contaminados. También encontramos los protozoos y los hongos que pueden encontrarse en diferentes ambientes y, en determinadas condiciones, afectar al organismo. Las setas también se pueden clasificar en infecciosas, tóxicas y tóxico-infecciosas, dependiendo del agente que origina la enfermedad y de la forma en que afecta al organismo. Clasificación de las setas. En esto podemos observar con más detalle esta clasificación. Primero tenemos las enfermedades infecciosas, en las cuales el microorganismo ingresa al organismo y logra reproducirse dentro del hospedador. Algunos ejemplos son la brucelosis, el cólera y la fiebre tifoidea. Después están las enfermedades tóxicas, que están relacionadas con toxinas presentes en los alimentos o producidas por microorganismos. Finalmente encontramos las tóxico-infecciosas, que combinan procesos de infección e intoxicación, porque determinados microorganismos ingresan al organismo y tienen la capacidad de producir toxinas. También se mencionan diferentes tipos de exotoxinas que pueden afectar las células o incluso el sistema nervioso. Principales enfermedades. En esta parte encontramos algunos ejemplos de enfermedades transmitidas por alimentos. Tenemos la sigelosis, causada por bacterias del género Shigella, que puede transmitirse por contaminación fecal de los alimentos. También está la infección por Escherichia coli, que puede encontrarse en el tracto gastrointestinal y transmitirse mediante alimentos o agua contaminados. Otra enfermedad es la yersinosis, causada por Yersinia enterocolítica. Además, encontramos las infecciones por vibrio, la salmonelosis y las infecciones por Campylobacter. Aunque cada una tiene características diferentes, todas nos muestran la importancia de mantener una adecuada higiene, cocinar correctamente los alimentos y evitar la contaminación cruzada. Intoxicación por Bacillus cereus. Ahora tenemos el caso de Bacillus cereus, una bacteria que se encuentra comúnmente en el suelo y que puede producir toxinas. Esta bacteria puede llegar a las personas mediante productos derivados del pollo, cereales, harinas y algunas frutas. Cuando se ingieren cantidades elevadas de la bacteria, puede presentarse una intoxicación. Existen principalmente dos tipos. La intoxicación diarreica, que puede producir enteritis, dolor estomacal y diarrea, y la intoxicación emética, que se caracteriza principalmente por náuseas y vómito. Esto demuestra que un mismo microorganismo puede producir diferentes manifestaciones dependiendo del tipo de intoxicación. Botulismo. Otro ejemplo importante es el botulismo, causado por la bacteria Clostridium botulinum, que produce una toxina conocida como toxina botulínica. Esta bacteria puede desarrollarse en ambientes sin oxígeno y está relacionada especialmente con conservas que no han recibido un tratamiento térmico adecuado o que se encuentran en mal estado. El botulismo afecta principalmente a los músculos esqueléticos y puede provocar síntomas como dificultad para hablar, flacidez muscular, náuseas, visión doble y dolor abdominal. Por eso es muy importante revisar el estado de los envases, no consumir conservas en mal estado y mantener condiciones adecuadas de almacenamiento. Síntomas pueden aparecer entre 8 y 28 horas después de consumir el alimento contaminado. Staphylococcus. Otro microorganismo relacionado con las intoxicaciones alimentarias es Staphylococcus, especialmente Staphylococcus aureus. Esta bacteria puede encontrarse frecuentemente en la piel y en las fosas nasales de personas y animales. La contaminación de los alimentos puede producirse principalmente por una manipulación inadecuada y por la falta de condiciones adecuadas de higiene. Por eso, algunas medidas de prevención son el lavado frecuente de las manos, mantener limpias las superficies, manipular correctamente los alimentos, conservarlos adecuadamente y evitar la contaminación cruzada. Aquí podemos ver nuevamente que la higiene personal tiene un papel fundamental en la seguridad de los alimentos. Factores que influyen en la gravedad. No todas las personas reaccionan de la misma manera frente a una enfermedad transmitida por alimentos. Uno de los factores importantes es la edad. Los bebés y las personas mayores pueden ser más vulnerables, mientras que las personas jóvenes pueden presentar mayor resistencia frente a determinados agentes. Otro factor es el sistema inmunológico, ya que las personas con defensas debilitadas pueden ser más susceptibles.
También existen otros factores, como las variaciones de temperatura corporal, la ubicación geográfica y la capacidad de adaptación a diferentes condiciones ambientales y climáticas. Por eso, una misma enfermedad puede producir efectos diferentes, dependiendo de las características de cada persona. Uno de ellos es el consumo de alimentos crudos o insuficientemente procesados, porque aumenta el riesgo de ingerir microorganismos patógenos. También está la falta de higiene durante la manipulación, que facilita la contaminación de los alimentos. Otro factor son los tratamientos térmicos inadecuados, porque pueden permitir la supervivencia o el desarrollo de microorganismos. Además, tenemos la contaminación cruzada, que ocurre cuando un alimento o una superficie contaminada entra en contacto con otro alimento. Por último, también pueden influir los productos agrícolas y la contaminación por sustancias químicas o materiales contaminados. En conclusión, el problema no depende solamente del microorganismo, sino también de las condiciones en que los alimentos son producidos, almacenados, preparados y manipulados. Prevención. Llegamos a uno de los puntos más importantes. La prevención. Para disminuir la aparición de ETAs, debemos mantener una adecuada higiene durante la manipulación de los alimentos y evitar la contaminación cruzada. También debemos mantener buenas condiciones de limpieza, realizar correctamente los procesos de preparación y procesamiento y conservar adecuadamente los alimentos. En el caso de las conservas, es importante aplicar los tratamientos adecuados y evitar consumir productos que puedan estar contaminados o en mal estado. En pocas palabras, la manipulación segura consiste en aplicar prácticas adecuadas para evitar la contaminación y la proliferación de microorganismos patógenos. Conclusión. Para concluir, podemos decir que las intoxicaciones alimentarias representan un problema importante dentro de las enfermedades transmitidas por los alimentos. Aunque las bacterias son algunos de los principales agentes, también pueden participar virus, protozoos, hongos y parásitos. A lo largo de la presentación vimos diferentes enfermedades e intoxicaciones como la sigelosis, las infecciones por E. coli, yersiniosis, infecciones por vibrio, salmonelosis, campylobacteriosis, intoxicaciones por Bacillus cereus, botulismo y enfermedades relacionadas con Staphylococcus. También vimos que la gravedad no depende únicamente del agente causante, sino que factores como la edad y el sistema inmunológico pueden modificar la respuesta del organismo. Por eso, la mejor herramienta es la prevención, mediante una buena higiene, una manipulación segura, una correcta preparación y una adecuada conservación de los alimentos. Finalmente, podemos quedarnos con una idea principal. La seguridad alimentaria comienza con buenas prácticas y con el compromiso de todos. Mantener una buena higiene, manipular correctamente los alimentos y conservarlos de manera adecuada nos ayuda a reducir el riesgo de intoxicaciones y a proteger nuestra salud. Muchas gracias por su atención.